Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bien, vamos, primeramente pues seguimos orando por la situación que hay en el mundo con el pueblo de Dios. También que Dios pues que nos guarde, que nosotros seamos usados como instrumentos para destrucción o para venir a atentar contra el pueblo del Señor. Precisamente yo esta mañana terminé de leer el Evangelio de Mateo y allí hablaba sobre la forma y la manera como el Señor había sido vendido por 30 monedas de plata. Y me llamaba la atención algo, y creo que es como el sentir y el mover de la tierra. Pienso yo que una de las situaciones difíciles y duras que tenemos como seres humanos es el amor al poder, el amor al dinero, que ocupa más espacio en nuestro corazón, la codicia, la avaricia, que el mismo amor por las riquezas del Espíritu, como dice el Señor, que debemos de buscar son las riquezas del reino, las riquezas del Señor. Por eso es importante que nosotros sigamos el rutero que nos ha dado el Señor, para que podamos entrar por la puerta. Fíjense que yo esta mañana pensaba en el arca de Noé y pensaba que este elemento de salvación que Dios le mandó a construir a Noé tenía una sola puerta, y la puerta era estrecha. Es decir, se entraba por la puerta y se salía por la misma puerta. También tenía una pequeña ventana que era por donde iba a ser usados en el tiempo más futuro, después del diluvio, que se abrió la ventana para que se oxigenara todo lo que había ahí y pudieran salir de pronto las señales o los dos animales que el Señor iba a usar, o que Noé iba a usar para saber si las aguas habían descendido. Y siempre pensaba en eso, ¿no? De que para entrar al reino, para llegar al reino, solo existe una puerta, y la puerta es Jesucristo. La puerta es el Señor, y que si no entramos por esa puerta pequeña, por esa puerta estrecha, pues estaremos entrando por otro camino, siguiendo otra creencia, creyendo que vamos bien, pero vamos bien mal. Entonces nosotros somos los que debemos identificar. Bueno, nosotros venimos hablando y venimos trabajando sobre un tema que ya llevamos desde febrero 4. Nosotros venimos hablando de un tema
que es acerca del hombre interior. Ese hombre interior que el Señor viene formando, que el Señor viene instruyendo, que el Señor viene sacando de nosotros lo que está escondido dentro de nosotros. Fíjense que hoy que estaba haciendo el repaso sobre el tema del cuerpo, que es el tema del ayuno, porque ya el de la vigilia ya está ahí para la noche de la vigilia, y estoy trabajando sobre el tema del ayuno, que es y me dio un cuerpo para. Y he venido trabajando sobre eso, y una de las cosas que pude como escudriñar, como sacar, es esa palabra que se repite muchas veces en la Escritura, y es lo oculto detrás de cada palabra, detrás de cada acción, detrás de cada cosa. Nosotros vamos a encontrar un mensaje, pero algo extraordinario. Y dentro de ese desglose de la palabra, encontré esa que dice que hay una palabra específica que quiere decir ver, contemplar y mirar. Y yo decía, bueno, Señor, el Señor nos llama para que nosotros contemplemos, pero lo que está oculto, lo que está escondido. Por eso el Señor, creo que es en Colosenses 3:3, donde el Señor dice que mi vida está escondida en Cristo, en Dios. Entonces, eso que está escondido en nosotros, porque recuerden que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, y que Dios se tomó la tarea de colocar en nosotros una serie de características, que es lo que nosotros tenemos que venir a averiguar para poder desarrollar nuestro ministerio, para saber yo para qué soy bueno, y todo esto es lo que nos enseña la Escritura. Por eso venimos mirando mi hombre interior. ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito empezar a buscar del Señor y hacer como el cambio, ¿no? Sacar esto para poder colocar lo que tiene que ver con el reino, lo que tiene que ver con el Señor. Es una tarea ardua, es una tarea complicada, es una tarea difícil, porque hay cosas que están tan arraigadas en nosotros, que tienen raíces de cedro, que nos cuesta trabajo, y que Dios mueve para acá, mueve para allá, mueve para aquí. ¿Por qué? Porque tiene que aflojar la raíz que ha ido a la profundidad, y que tiene que arrancarla, porque si no vamos a seguir en la misma sintonía y no vamos a avanzar en algo que seguramente Dios quiere. O sea, en nosotros hay cosas escondidas, y que a través de mi caminar con el Señor y a través del escudriñar de la palabra, vamos a encontrar qué es lo que yo tengo escondido. ¿Cuál es esa perla que se encontró aquel hombre que estaba en el campo? Se encontró una perla, fue y vendió todo y dijo: este pedacito de tierra es mío, porque ahí encontré la perla, y la perla es la salvación, la perla es el reino de los cielos. Y por eso nosotros venimos trabajando arduamente sobre este tema. Por eso hemos hablado del perdón, hemos hablado de la voluntad, estamos conociendo de dónde vienen las palabras, para poder entrar a mirar cómo corregimos nosotros esos errores. El apóstol Pablo en Gálatas nos está diciendo que si nosotros recibimos el Espíritu Santo por las costumbres, las tradiciones o los mandatos de los hombres o los fariseos, o nosotros hemos recibido la presencia o la llenura del Espíritu Santo por el oír con fe. Entonces venimos nosotros hablando y venimos nosotros diciendo que las personas, para que sean llenas del poder del Espíritu Santo, necesitamos ser llamados y amados por el Señor. Ya nosotros hemos venido hablando sobre esa temática, que es muy interesante, y que cada vez uno como que va, como cuando uno va por la playa y empieza a caminar mirando, aquí me encuentro un caracolito, una piedrita rara, y empieza uno como a esconder todo ese montón de cosas, y después uno analiza: ¿y esto para qué es? ¿Y esto cómo es?
Ahora, el llamado, porque estamos mirando que Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. El llamado es el amado y el llamado por Dios desde Egipto. Ya nosotros miramos que el pueblo del Señor fue llamado desde Egipto, Cristo fue llamado desde Egipto y nosotros también fuimos llamados del mundo. No para que nos salgamos del mundo, sino que dejemos sus tradiciones, las convicciones y lo errado que nos enseña el mundo. Hagamos un repaso para poder entrar. Dice, ¿qué es un llamado? Es la persona que ha sido invitada, convocada a invocar y a creer en el nombre de Jesús para participar de la promesa de Dios, y esa promesa de Dios es la vida eterna. Ya nosotros sabemos, hermanos, según la enseñanza que dimos en el culto anterior, y yo analizaba cuando estaba haciendo las plantillas de la palabra emet, que significa verdad, cuando nosotros le quitamos la primera consonante, le quitamos el espíritu, le quitamos la vida, le quitamos el Padre, pues queda la palabra muerte. Y venía a mi mente aquella frase de la Escritura donde dice, por la verdad murió Cristo. Entonces ahí entendí que Cristo, la palabra dice, por la verdad murió Cristo. ¿En qué momento Él murió? ¿En qué momento Él entregó? ¿En qué momento Él hizo la tarea? Cuando Él le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento Él estaba entregando su Aleph, estaba entregando al Padre lo que le daba la vida, lo que le daba a Él. ¿Para qué? Para venir a morir por los pecados de la falsedad, de las mentiras y de toda la obra del adversario. Por eso cuando Él resucita, el Espíritu es el que lo levanta, es decir, el Espíritu del Señor, la unidad, el líder, el Padre es el que nuevamente le entrega su Espíritu para que se levante y empiece o continúe o inicie lo nuevo con aquellos que que iban a ser llamados ¿para qué? Para la vida eterna. Ahora, habíamos hablado y habíamos definido que el llamado es un verbo, es una acción, es una actitud que tiene el Padre hacia nosotros, pero para entrar a un nuevo ambiente, para entrar a una nueva forma de ser, de pensar, de actuar, una nueva manera de mirar las cosas, no desde el punto de vista como me lo enseña el hombre, como me lo enseña el mundo, sino como me lo enseña la Escritura. Por eso uno dice, de razón que hay cosas en la Escritura que como que le cuestan a uno trabajo entenderlas o ponerlas por obra, porque de pronto el significado o la forma o la manera como le están diciendo a uno, pues es como que diferente a lo que me dice la Escritura. Nosotros estamos trabajando sobre Romanos 10:14 y dice, mas ¿cómo le han de invocar si no creen en Él? ¿O cómo creerán en Él si de Él nada han oído hablar? Y aquí viene la parte donde estamos trabajando, dice, ¿y cómo oirán hablar de Él si no se les predica? O sea, fíjense que la situación para que nosotros entremos al reino, para que nosotros tengamos la promesa, para que nosotros podamos vivir dentro de los parámetros de Dios, alguien nos tiene que hablar, alguien nos tiene que hablar, alguien tiene que predicar del Evangelio, alguien me tiene que hablar a mí del Señor. Pero así como yo les decía a ustedes el culto pasado, para que yo sea enviado, yo necesito ser instruido. Yo necesito ser pasado por el molino del Señor. Yo necesito vivir muchas situaciones para que yo pueda erradicar, para que yo pueda sacar. Porque de qué manera, hermano, de qué me sirve hablarle a mi vecino, hablarle a mi pareja acerca de las cosas del reino si mi vida no es testimonio. Si yo le voy a decir al vecino que no tome y yo llego borracho los viernes,
Si yo le digo a mi vecino que no fume y yo parezco una chimenea, entonces, ¿con qué autoridad yo le voy a decir a la persona, cómo le voy a predicar del Señor si yo tengo el problema? Entonces, antes de ser enviado, el Señor necesita limpiarme. El Señor necesita santificarme, que era lo que nosotros hablábamos de qué es lo que significa la santificación. Y la santidad es que yo ponga por obra la palabra. En el momento en que yo empiezo a practicar la palabra, en mí empieza a haber santidad, en mí empieza a haber santificación, en mí empieza a darse la justificación. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo lo que dice la Escritura. Entonces, por eso dice, ¿cómo oirán hablar de Él? O sea, ¿cómo le vamos a hablar al vecino si no hay quien les predique? Recuerde esta parte de la Escritura, hermano, que viene ahorita a mi mente. El Señor Jesús, ¿cuál fue la petición que le dijo a sus discípulos? La mies es mucha, los obreros son pocos. Pedid al Señor de la mies que envíe obreros al campo. Fíjense que hay tanta gente que necesita del Señor, pero los que van a ser enviados, ¿dónde estamos? Aquellos que un día levantaron su bandera, algún día que estuvieron aquí predicando, un día que estuvieron caminando con el Señor y que ahora están allá afuera, producto de alguna razón, motivo, circunstancia. ¿Dónde está ese predicador? ¿Dónde está ese evangelizador? ¿Dónde está esa persona? Porque desafortunadamente por alguna situación o alguna circunstancia la persona terminó fuera, o se enfrió o se apagó o alguna situación vivió que ya está fría en las cosas del Señor. Entonces, ¿yo cómo le voy a hablar a alguien del Señor? Si la gente me ve que yo no me congrego, la gente ve que yo no leo la Escritura, la gente ve que en mi casa es una batalla campal, en mi casa, en mi vida es un caos, peleo con el mosco, con la vecina, con los zancudos, con los ratones, me ven peleando porque digo, bueno, pero esta no dice que tiene a Cristo y que Cristo es la paz, entonces ¿dónde está? Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es, ¿cómo oirán hablar de Él si no hay quien les predique? Me puse a analizar esta parte, esta tercera parte de este versículo y encontré algo muy espectacular, que es un versículo que nosotros lo venimos trabajando, pero que Dios me ha dado algo muy extraordinario acerca de ese versículo, y es Isaías 41:4. Ya nosotros lo hemos manejado, ya nosotros lo hemos trabajado, pero hoy vamos a analizar qué es lo que me está diciendo el Señor. Dice el Señor en su palabra, ¿de quién es esta obra? ¿Quién ha hecho que suceda? El que llamó a las generaciones desde el principio. Yo, el Señor, yo que soy el primero para todo futuro. Yo soy. Esa es lo que dice Isaías 41:4. De pronto su versión es diferente, yo estoy leyendo otra versión. Pero aquí dice el Señor, ¿de quién es esta obra? ¿De quién es esta obra? Yo soy la obra del Señor, porque lo dice el apóstol Pablo, que nosotros somos la obra del Señor. ¿De quién es esta obra? ¿Del mundo? ¿Del diablo? ¿Mía? ¿O del Señor? Nosotros sabemos de quién está haciendo esta obra, porque nuestro caminar, nuestros frutos, nuestro andar me está determinando de quién es la obra. Dice, ¿quién ha hecho que suceda? O sea, todo lo que está sucediendo en el mundo es de Dios, todo lo conoce Él. Él tiene que ponerle un freno a la adversidad, Él tiene que ponerle un freno al corazón desviado de la gente, Él tiene que ponerle un límite. ¿A quién? A aquellos que se han ido tan lejos de su presencia que ya el Señor seguramente no es que no los pueda alcanzar, sino que ya la persona está muy lejos.
ya sus oídos ya no quieren oír el mensaje, ya sus ojos no quieren leer su palabra, ya su boca no quiere abrirla para hacer una oración, o cantarle o predicar de su palabra. Por eso el Señor dice, ¿quién ha hecho que suceda? Todas las cosas Dios están escritas porque en el libro de obras de cada uno de nosotros está escrito lo que ha de acontecer. Y dice el Señor, dice, el que llamó a las generaciones desde el principio. Y me llamaba la atención esta parte de el que llamó a las generaciones desde el principio. Y yo tengo, creo que el manual de la Torá, ese que Manuelito me sacó, pero que ese me lo habían regalado porque me lo habían traído de Estados Unidos, y me regalaron ese libro de la Torá, y yo empecé a estudiar cada una de las cosas que hay ahí, porque en ese libro, que yo se lo mandé a ustedes, viene en español, viene en hebreo paleolítico y viene en hebreo actual, y viene cómo se pronuncia toda la frase y cómo se escribe. Sí, entonces dice, el que llamó a las generaciones desde el principio. Y yo me acordé que tengo un estudio ahí, y yo decía, esto es, o sea, y aquí me puse a estudiar que la forma y la manera como Dios llama a la generación, la cual va a ser salva. Y aquí empecé a estudiar y empecé a analizar, porque nosotros somos de la generación, hemos sido llamados no solamente a ser salvos, no solamente a ser redimidos, sino a ser testigos de cosas que, como dice el Señor en su palabra, que los antiguos le hubieran gustado ver, pero que eso fue diseñado para nosotros y eso fue dado para nosotros. Ellos no tuvieron esa oportunidad como nosotros la tenemos ahora. Ahora dice así, dice, el profeta Isaías es quien recibe. Vamos a mirar cómo es que Dios llama a una generación, cómo es que Dios hace para que toda una generación reciba el mensaje, reciba la palabra, reciba las instrucciones, y el que quiera entrar por la puerta estrecha, el que quiera identificarse con el nombre del Señor, el que quiera pertenecer al cuerpo de Cristo, lo puede hacer. Y el que no, allá quédese donde quiera estar, porque no le interesan las cosas del reino y no le interesa ser redimido y tampoco la vida eterna. Dice, el profeta Isaías es quien recibe las instrucciones de la redención de la humanidad, usando a su hijo engendrado de una virgen. Fíjense que para que Dios le diera el mensaje a Isaías y él pudiera pronunciar el nombre del Señor, hablar en el nombre del Señor y decir todo lo que venía a hacer el Mesías, Isaías tuvo que pasar por un proceso. Y ese proceso es que un carbón encendido fue puesto en su boca para purificar, para que la palabra saliera conforme Dios la había hablado. Porque nosotros tenemos algo, es que Dios me da una palabra y yo se la cambio. A mí Dios me dice una cosa y yo se la pongo a mi manera, si no quiero entrar en esa forma estricta de la palabra del Señor. Yo la cambio, yo la varío, yo le añado o yo le quito. ¿Por qué? Porque no me interesa hacerlo de acuerdo a lo que dice la Escritura, porque puedo decir, es que es demasiado difícil. Como el Señor dijo, ¿habrá algo difícil para mí? No. Nosotros, habrá algo difícil para nosotros, a lo mejor, pero ¿por qué? Porque se nos ha olvidado buscar el apoyo, se nos ha olvidado buscar la ayuda de nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a motivarnos y nos ayuda a que las cosas se hagan dentro de los parámetros del Señor. Ahora, dice, la obra fue diseñada
por el Creador. Dios fue el creador tanto de lo que hay en la tierra como lo que hay en el cielo. Dios es el creador de todas las cosas. Dice, el proceso de la redención, el rescate, la liberación, lo diseña el Señor. Dios sabe cuándo yo iba a nacer, dónde yo iba a nacer, cuál era mi familia, cuál era el tiempo, cómo eran las cosas. Dios lo sabe, porque Él fue el que diseñó todo. Él fue el que me puso. La gente dice, ay, yo hubiera sido la hija de no sé quiéncito, porque de pronto tiene plata y su papá no. Entonces queremos lo de los demás y resulta que aunque esa persona tenga todo el dinero del mundo, no es feliz. No es feliz, hermano, porque la gente cree que el dinero me hace feliz y resulta que no. ¿Cuánta gente tiene tanto dinero y no son felices? Tienen que vivir esclavos del dinero, viven esclavos de una enfermedad o simplemente escondiéndose para que no los cojan y terminen sin una moneda de a peso. Bien. Dice, el proceso de la redención, el rescate, la liberación, lo diseña el Creador teniendo algunos aspectos importantes dentro del proceso de la redención que se tienen que cumplir. Veamos, dice, lo maravilloso que es la forma y el gran cuidado que tiene Dios con la humanidad, su rescate del juicio sobre las naciones. O sea, Dios siempre ha sido cuidadoso. Dios siempre ha querido, como dice el Señor en su palabra, que muchas veces el Señor Jesús quiso juntar a su pueblo como la gallina junta sus polluelos, pero ellos no quisieron. Israel no quiso aceptar el ofrecimiento, el apoyo, el reconocimiento que le estaba dando el Mesías. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos habían otros intereses. Tal vez en nosotros se le ha hablado a la gente, se le ha invitado, se le ha dicho, pero en el corazón de ellos hay otros intereses. No le interesa la escritura, no le interesa el cuerpo de Cristo, no le interesa la salvación, no le interesa nada. Por eso siguen su camino basado en sus codicias, su avaricia y todo lo que el mundo les quiera ofrecer. Ahora, fíjense que dice que Dios ha diseñado las cosas. Por eso cuando nosotros vimos que desde el principio Dios colocó todas las cosas para que se determinara o para que las cosas se dieran de acuerdo a lo que Dios había establecido. Dice en el libro de Génesis, denominado el principio, tenemos todo lo que nuestro Creador hizo, puso y entregó para el deleite del corazón de la humanidad. Dios todo lo hizo para el hombre. Dios todo lo creó para el ser humano. Dios todo, de lo que Él tenía, de su inteligencia, de su sabiduría, de su poder de crear, Él hizo todo para nosotros. Para aquel que quisiera caminar dentro de Él, con los parámetros que Él había establecido para que nosotros tuviésemos una relación vertical, una relación íntima con el Señor. Ahora dice, cada día de la creación Dios dio instrucciones en cuanto a lo que hizo y las funciones de cada cosa creada. Cada día que el Señor creó, en cada día el Señor creó una serie de cosas y a cada creación, cada cosa, Él le dio una función, Él le dio unos requerimientos, Él le dio unas instrucciones que se tenían que cumplir. ¿Para qué? Para que llenara y cumpliera el propósito del Señor. Ahora, nosotros conocemos que el Señor el primer día hizo esto, el segundo, pero vámonos hasta el día sexto, que es el que nos interesa a nosotros. Dice, existe un día especial en donde Él crea al hombre con características especiales, con tareas específicas para mantener una relación de vida con el Creador de todo.
O sea, Dios creó al hombre, le puso de lo suyo, imagen y semejanza de Dios. Le dio de Dios inteligencia, sabiduría, conocimiento, poder, dominio propio. Todo eso se lo dio el Señor al ser humano para que pudiese vivir y para que pudiese disfrutar de todo lo que Dios había dado. ¿Para qué? Dice, para que cumpliéramos una tarea. Si así como el Señor le dio, creó el sol, la luna y las estrellas y le dio la función y le dijo que era para que uno alumbrara de día, el otro de noche, que era para señalar los tiempos, para señalar el día con todo eso el Señor lo dio. Para nosotros los seres humanos también hubo especificación. Para nosotros también hubo instrucciones precisas, concisas y determinadas por el Señor. Por eso nosotros no podemos cambiar el orden. Nosotros no podemos cambiar con lo que dice la gente. Fíjense que muchas personas ahorita le están dando más valor a lo que dice la ciencia que a lo que dice la Escritura. Y están poniendo por encima la ciencia, el conocimiento del hombre, que lo que dice la Escritura. Es que la ciencia dijo, es que la teoría, es que la no sé qué, es que la ciencia, es que el carbono, es que no sé qué, y no le estamos dando credibilidad a la Escritura. Y mucha gente, predicadores y muchas personas se basan y se guían es por lo que dice la ciencia. Es que el científico no sé qué, y no saben que ese científico tiene la sabiduría porque Dios se la dio, porque Dios se la permitió. Y nosotros alabamos y nos inclinamos y le reconocemos y hemos olvidado al dador de la sabiduría. Hemos olvidado, no le hemos dado el crédito de dónde vino el agua, la fuente, la sabiduría y el conocimiento para que Él pudiera decir esto de esta manera. Porque nosotros siempre corremos o tenemos la tarea o tenemos la inclinación a adorar al hombre. No queremos reconocer la obra del Padre, no queremos reconocer que las cosas son de Él y que solamente le pertenecen a Él. Así como Dios creó, ahora vamos a mirar, fíjense que desde el principio, yo les decía a ustedes que desde el principio, en el cuarto día, fue cuando Dios estableció la celebración de las fiestas. Desde ese día, porque es que ya el Señor sabía cuál era el plan, cómo se iba a equivocar, ya Dios todo lo sabe, a Dios nada lo coge fuera de todo. Por eso el Señor desde el principio, Dios lo sabe. Si usted mira, porque estaba mirando y estaba estudiando sobre el primer versículo de Génesis 1:1, donde dice Dios creó, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y resulta que en el hebreo, según la escritura del lenguaje del Señor, la palabra, la consonante E, que es la que yo les decía a ustedes, que es la Aleph y la Taf, se encuentra 2 veces en ese solo versículo. Y esa Aleph Taf, que significa principio y fin de todas las cosas, resulta que esa primera Aleph Taf se encuentra en la 4ª letra. Y el número 4, ¿qué representa? La creación, la primera venida de Cristo. Y en la letra número 6, en la consonante número 6, se encuentra otra vez la Aleph Taf en el número 6, que es eso, es lo que representa la segunda venida de Cristo. Por eso Él dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces está la primera venida, que ya vino el Señor, y la segunda, que estamos terminando el tiempo para que empiece el milenio, que es lo que nos enseñaron a nosotros. Entonces fíjense, todo lo que nos enseña la Escritura, si nosotros le dedicásemos tiempo para conocer el misterio de la palabra del Señor. Ahora, vayamos a Génesis, vamos a mirar cómo el Señor trajo redención a la primera generación que hubo sobre la tierra. ¿Qué fue lo que le pasó y de qué manera Dios rescató? ¿Cuáles fueron las instrucciones?
¿Qué fue lo que mandó a hacer el Señor para poder traer rescate, para poder que esa generación fueran redimidos? Porque vuelvo y le digo, el Señor dice en su palabra que Él ha llamado a las generaciones desde el principio. Él ha llamado las generaciones, ¿para qué? Durante esa generación, durante ese tiempo, es donde el Señor envía a sus mensajeros. Envía el mensajero, envía la palabra, envía ¿para qué? Para que aquellos que escuchen, aquellos que acepten y aquellos que caminen dentro de lo que dice el Señor, serán redimidos, serán sacados, serán liberados, serán puestos aparte, como dice el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros oímos la palabra del Señor. Nosotros oímos el mensaje y fuimos obedientes a lo que el Señor nos enseña en su palabra. La primera generación de la que Dios nos trajo redención y que ha venido moviéndose es la generación de Adán. Vamos a mirar las instrucciones, vamos a mirar Génesis 1:27 y vamos a mirar cómo la palabra de Dios nos enseña cada una de estas generaciones, qué vivieron, qué le hicieron, cómo el Señor le llamó la atención y cómo el Señor envió a su Redentor, porque iba a venir el juicio del Señor. Porque siempre el Señor le va a poner un hasta aquí cuando la maldad del hombre sobre la tierra es demasiado grande. Cuando hay mucha violencia, mucha contaminación, mucho pecado, Dios envía algo. Dios envía una situación para frenar el desboque, para frenar toda la maldad que hay y que se puede desarrollar en el corazón del hombre cuando no está con el Señor. Porque el que me controla, el que me limita, el que me enseña y el que me hace parecerme al Señor es el Espíritu Santo. Es Él el que me limita, el que me redarguye, el que me está diciendo, hey, estás en pecado, hey, estás haciéndolo mal, hey, levántate a orar, hey, es el Espíritu del Señor. El que me limita para que yo no me desboque allá practicando y haciendo lo que la Biblia determina transgresión de la palabra de Dios. Génesis 1:27. Génesis 1:27. Dice así la palabra del Señor. O sea, ¿quiénes y qué fue lo que hizo el Señor con esta primera generación que van a entrar, así van a ser redimidos? ¿Y quiénes? Hermano, es que en la generación llamada, en la generación en donde el Señor ha enviado su Redentor, la gente que dice sí, esa será, y la que dice que no, se va para la paila mucho porque ya no hay opción. Génesis 1:27 dice así: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, los creó varón y hembra. Fíjense que aquí nosotros vemos las instrucciones del Señor. ¿Cómo Dios creó? Él dice que Él creó al hombre. ¿Con qué característica? Con su imagen. Nosotros somos imagen de algo grande, porque una imagen es la proyección de algo mayor, de algo grande. Nosotros somos su imagen, nosotros somos su proyección. Eso es lo que dice la Escritura. ¿En qué somos semejantes? En que tenemos pensamientos, en que tenemos emociones, en que tenemos voluntad. Que somos sabios porque el Señor nos ha dado sabiduría, en que somos inteligentes porque el Señor me ha dado conocimiento para que yo sea inteligente. ¿Sí me van a entender hasta ahí? Bien. Ahora dice que Él nos hizo a su imagen, a imagen de Dios la creó. Fíjese que Él abre el compás y dice, al hombre a imagen suya. Y ahí donde termina, a imagen de Dios lo creó. Es decir, cerró el círculo. No hay opción, no hay oportunidad. Es como cuando nosotros vemos cuando hay
la concepción entre el óvulo y el ovario, entre el óvulo y el espermatozoide. Tan pronto como entra, se cierra y no deja entrar a nadie más. Se quedan, el montón se quedan por fuera y solamente entró uno. Eso es lo que me está diciendo el Señor. A imagen creó y a imagen de Dios. O sea, empieza con Dios, termina la imagen, inicia con la imagen y termina en Dios. Porque Dios cerró. Nosotros somos imagen del Señor. Somos su proyección de algo, porque Él es el gran yo soy, Él es el que está arriba, y el que está arriba es el que proyecta al que está abajo. Ahora, fíjense que cuáles fueron. El problema es que, vuelvo y le repito, el problema es que nosotros violamos o no cumplimos las instrucciones que Dios nos ha dejado. Nosotros transgredimos, nosotros pasamos por encima, nosotros pisoteamos las instrucciones que están en la palabra de Dios. Porque esa instrucción, porque ese mandato, porque esa situación no se acomoda a mi forma de ser. No se acomoda a lo que yo quiero, como yo lo estoy buscando, y como no es así, entonces yo misma cojo por aquí, cojo por allá, brinco aquí, brinco allá, y al final yo soy la que voy a salir perdiendo, porque me voy a ver involucrada o voy a estar haciendo lo contrario, y el enemigo en esos brinquitos de sapito, en esos brinquitos de cabrito, a lo mejor el enemigo me puede atrapar, me puede poner inseguridad, miedo, o me puede poner un obstáculo para que yo no siga el camino del Señor. ¿Cuáles fueron las instrucciones de esa generación? Y aquí vamos a darnos cuenta por qué el Señor dice que, por qué la palabra se define que es quiástica, es decir, es circular, donde inicia, Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Eso es lo que significa quiástico, es lo que significa donde empieza, termina, y usted puede coger el círculo desde aquí, pero usted no sabe ni dónde empieza ni dónde termina. ¿Por qué? Porque es circular. ¿Ya me va a entender? ¿Leti me entiende? Bueno, entonces dice, lo primero, mire, aquí Dios da instrucciones, y vamos a mirar que da instrucciones para el hombre, da instrucciones para las labores que nosotros realizamos, y da instrucciones de la forma y la manera como yo me conecto con Él. Y vamos a mirar, dice, para ellos, es decir, cuáles fueron las instrucciones que Dios le dio a Adán y a Eva con respecto a ellos. ¿Cómo era el maní? ¿Cómo era el manejo de ellos entre ellos? Dice Génesis 1:28. Y les echó Dios su bendición y dijo, creced y multiplicaos. Henchid la tierra, o llenad la tierra, como usted lo tenga ya, y enseñoreaos de ella, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y todos los animales que se mueven sobre la tierra. ¿Cuál era la tarea? ¿Cuál era la instrucción del hombre? Multiplicarse, llenar la tierra de muñequitos, llenar la tierra de vasijitas de barro, ¿cierto? Llenar la tierra, esa era la tarea. Haga chinos por tarea, porque eso fue lo que el Señor les mandó a hacer, ¿ya? Por docenas, porque era como cada parto. Bien. Entonces fíjense que dice que las instrucciones para ellos, es decir, para la pareja, es, Dios dice, Dios les echó o Dios los bendijo. Cuando hay el matrimonio dentro de los parámetros del Señor, ese matrimonio entra bajo la bendición de Dios. Ese matrimonio recibe la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque fue unido por Dios, no unidos por el hombre, porque es que yo quiero, yo. No, porque usted tiene que preguntarle al Señor si es o no es, para que después no vengan a llorar al altar del Señor. Dice, crecer en número. ¿Y qué más dice? Multiplíquese. Y dice, y llene la tierra. Ahora, ¿qué le dice? Tome señorío
y domine peces, aves y todos los animales que se mueven sobre la tierra. Esa era la tarea, era el orden. Esa era la responsabilidad que Dios le había dado a Adán y a Eva. Ahora, Génesis 2:16, vamos a mirar qué me dice el Señor con respecto a la labor que debe realizar el hogar, la familia o la pareja. Génesis 2:16 dice: le dio también este precepto diciendo: come si quieres del fruto de todos los árboles del paraíso. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Que tenía que libertad de comer ¿de qué? De la labor de su trabajo. Usted tiene derecho a comer, usted tiene derecho a disfrutar, siempre y cuando el dinero usted no lo gaste en lo que no es pan. Porque Dios no está de acuerdo que usted se gaste el dinero en borracheras, que usted se gaste el dinero en vanidades, que usted o nosotros nos gastemos el dinero en lo que no glorifica al Señor. Yo siempre he dicho, cuando son las quincenas o los viernes y eso, que uno pasa y uno dice, la forma como se ganó ese dinero con esfuerzo, y lo dejan en la tienda en la esquina, y pelean, ¿no? Es que los ricachones, es que usted con sus borracheras todos los viernes le aumenta las arcas de su empresa Bavaria, de su empresa de aguardiente, del whisky, del vino, de lo que sea. Ese borrachito que tanto se queja, que no tiene y que no sé qué, que ese ricachón, pero usted es el que todos los viernes va y le echa ya su cuota moderadora. Ah, sí, y el resto de cosas ya. Entonces, aquí fíjense que dice el Señor que le dio un precepto de su labor, de su trabajo. Disfrútelo. ¿Por qué guardarlo debajo de la cama? ¿Por qué guardarlo debajo del colchón? Y nosotros entonces pasamos necesidad y la gente no quiere disfrutar de las cosas del Señor, disfrutar de la obra de su trabajo. Hay un orden. Usted sabe, haga su listadito, haga sus cosas y diga, me gano tanto de esto es del Señor, esto es en arriendo, esto es en servicios, esto en comida, esto en transporte, y esto también voy a ahorrar. ¿Por qué? Porque cuando venga una situación difícil, cuando venga un evento, pues usted tenga un colchón de seguridad. Pero si usted gana $1 y se gasta 2, ¿cómo claveles, hermano? ¿Cómo? No me parece que nosotros nos demos vida de rico cuando yo todos los días estoy raspando la olla. Así no sirve con las cosas del Señor. Queremos demostrarle a los demás que yo sí, igual que ellos, a lo mejor ellos sí tienen, porque harán lo que están haciendo, pero nosotros vivimos bajo unos límites que nos ha dado el Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que las instrucciones en su labor de trabajo, el disfrute del paraíso, fue lo que le dijo el Señor. El Señor le dio instrucciones a Adán y Eva de cómo debían disfrutar de lo que había en el paraíso. Allí hay, coman de lo que hay ahí. Ahora dice, en cuanto a la obediencia a Dios, dice Génesis 2:17, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque en cualquier día que comieres de él, infaliblemente morirás. ¿Qué me está diciendo aquí el Señor? El Señor me está hablando de mi relación con Él. El Señor me está diciendo que debo buscar de Dios, que debo mantenerme alimentándome de las cosas del Espíritu. Debo comer de lo que el Señor dice. Y Él, ¿qué me está diciendo? No comas de lo que el mundo te dice. No comas, no te deleites con las cosas del mundo. No te deleites, por eso dice, más del fruto de la ciencia del bien y del mal, no comerás. No comerás de eso. Come de lo otro que yo te doy, del bien que da la palabra de Dios. No divida entre el sí y en la duda el mensaje del Señor. Es que yo en parte lo hago y en parte no lo hago. No, porque
sean parte o no sean parte, un poquito de levadura leuda todo lo que usted está haciendo. Y por eso aquí el Señor da instrucciones para quién, para la pareja, para la labor de su trabajo y para su relación con el Señor. ¿De qué nos estamos alimentando? De la palabra de Dios. ¿De qué nos estamos alimentando? Del mensaje que dice la Escritura. El Señor que dice, ¿por qué se alimenta lo que dice la ciencia? ¿Por qué se alimenta de ellos? ¿Por qué creemos en la ciencia y en los científicos? ¿Por qué creen en lo que ellos dicen? Y son que una cosa, inventan un montón de argumentos que ninguno de ellos puede dar soporte a lo que están diciendo. Por eso aquí el Señor está diciendo, come de mi palabra, no de lo que dice la ciencia, no de lo que dice el bien, el mal, nada de eso. Debes alimentarte porque no vas a tener una relación conmigo. La verdad no va a estar en ti, la verdad no va a estar guiando tu vida, la verdad no va a estar haciendo que el Señor se mueva con libertad en su casa, en su pareja y en su labor de trabajo. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Ahora, fíjense que Dios le da instrucciones al hombre, lo limita, le pone una serie de parámetros para que el hombre pueda disfrutar, porque Dios conoce el corazón de nosotros. Dios sabe que en cualquier momento de mí puede brotar algo. ¿Algo por qué? Porque me pongo a ver, porque me pongo a escuchar o me pongo a hablar y dentro de mí nacen las cosas. Empiezan a hacer, y si yo escucho a mi enemigo, yo escucho al fulano, yo escucho al sutano, y resulta que eso que vi, que escuché y que yo hablé, empieza a germinar, empieza a tener un caminar en nosotros. Y cuando usted se dé cuenta, uno dice, pero ¿por qué ya no quiero ir a la congregación? ¿Por qué ya no quiero escuchar la palabra? ¿Por qué mejor en vez de oír el mensaje me pongo a jugar en el celular? ¿Por qué mejor en vez de venir a la congregación el único día que de pronto usted por su trabajo es el domingo, por qué se queda durmiendo? ¿Qué tal que el Señor viniera y la encontrara dormida? ¿Qué le va a decir usted al Señor? Pues cuando usted se despierte, pues va a encontrar, le va a pasar lo de las vírgenes necias. Señor, ábrame porque estaba dormida, no te conozco. ¿Por qué? Porque tú tenías que hacer algo. Conoces la palabra, conoces la instrucción. Cuando nosotros entremos, digamos, como en ese caminar del Señor, seguramente nuestra vida va a ser diferente. Independiente de que pasemos dificultades, independiente de que pasemos vicisitudes, independiente de que vivamos lo que vivamos, hermano. Todo eso me va a llevar a mí a creer en un Dios grande, a creer en un Dios soberano y que yo voy a sacar lo que hay dentro de mí, que es lo que Dios quiere que yo perciba, capte de lo que hay dentro de mí. La unción de lo que hablaba Rosita en su exposición, la unción está en mí. Yo tengo la unción es la que me enseña, la unción es la que me lleva, la unción y es el reconocimiento, es la palabra, es la palabra que Dios me ha dado y que me permite caminar dentro de los parámetros del Señor. Ahora ya el Señor le dio las instrucciones, caminaron un tiempito. Ahora viene la problemática cuando yo me alejo, escucho voces, participo de conversaciones, me alejo de las cosas del Señor. Ahí viene el chicharrón de marrano, ahí viene el dolor de estómago. ¿Para quién? Para aquel que se alejó de los parámetros establecidos por el Señor. La caída del hombre. Vamos a mirar la caída del hombre. Dice, en Génesis 3 nos relata las Escrituras la caída del hombre producto de desobedecer la tercera instrucción. ¿Cuál fue la que desobedeció? Su relación con Dios. Ellos desobedecieron el mandato que impedía que tuvieran una relación con el Señor. El que le dijo, no coman de la ciencia,
No coman de ese árbol, porque el día que usted coma de él, no hay una relación, se pierde ese vínculo y yo tengo que apartarme de usted. ¿Por qué? Porque perdió, porque se alejó, porque desobedeció al mandato del Señor. Fíjense que dice la Escritura que ellos desobedecieron la tercera instrucción o el mandato que el Señor le dio. Le dice, no comas, no comas, y que dice, porque morirás. Conocemos que si nosotros violamos su palabra, que si nosotros somos transgresores de la ley, vamos a morir. Vamos a morir, es decir, vamos a estar separados toda una eternidad del Señor. La gracia está, la redención está, Dios no se la ha llevado. Soy yo la que tengo que lucharla, soy yo la que tengo que permanecer en ella. El Señor se la dio a todo el que quiera. Y soy yo la que tengo que luchar y batallar. Soy yo la que tengo que coger mi cruz todos los días, como dice Lucas. Tome su cruz todos los días y siga al Señor. Siga al Señor, hermano. Y eso es lo que dice el Señor, pero nosotros no queremos cargar la cruz. Nosotros no queremos pasar por las pruebas. Nosotros queremos ir en coche, queremos ir en Concorde, queremos ir en avión, pero nosotros no queremos untarnos de tierra, pasar por dificultades. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está ese que usted habla, ese que usted predica, ese que a usted sí le responde y a mí por qué no? Porque nosotros nos comparamos con otros, pero usted no sabe si esa persona a quien Dios le responde, a quien Dios le da, a quien Dios le abre puertas, a quien Dios, es porque tiene una relación con el Padre. Es porque está caminando de acuerdo a los preceptos de Dios. Es porque viene haciendo una tarea. No quiere decir que está plenamente en santidad. No, porque nosotros cometemos errores, hermano. Pero mi manera de vivir es como dice el apóstol Pedro. Sea buena delante de Dios. Él no me está diciendo excelente, 100 sobre 100, 1.000.000 sobre 1.000. No, porque eso no lo tiene nadie. Solamente Cristo cuando estuvo acá. De resto no hay nadie, hermano. El que se crea que no ha pecado, ahí está mentiroso, está diciendo mentira, porque el pecado, la mentira es un pecado. Entonces, ¿para qué nos ponemos a darnos de que somos los megas, los ultra, los chachos de la fe y que mi caminar no da pie para nada? Bájese de esa nube de algodón. ¿Por qué? Porque su soberbia y la jactancia, ¿a dónde lo va a llevar? Entonces fíjense que aquí nos está hablando, Génesis 3:17, nos está hablando de qué pasa cuando yo desobedezco las instrucciones que Dios me da para que yo viva bien, para que tenga santidad, para que tenga sanidad. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es el proceso del Señor? Génesis 3:17 dice el Señor, mire, el Señor le dice a uno cuando uno está cometiendo delito, cuando uno está cometiendo pecado, que usted se haga el elefante de la oreja que la tapa y no la deja oír, es diferente. Pero el Señor siempre nos está diciendo, estás cometiendo un error, estás violando una ley, estás pasando por encima de lo establecido, sea una ley de la tierra o sea una ley de Dios. Eso sí, póngale la firma, hermano, que el Señor siempre nos estará diciendo en qué condiciones estamos con el Señor. Génesis 3:17 dice, y Adán le dijo, mire que aquí es el problema de nuestro pecado, de nuestro apartarnos, de nuestro separarnos, de nuestro enfriarnos, de no estar en la congregación, de irme para otro lado. Mire lo que le dice el Señor a Adán. Dice, y Adán le dijo, por cuanto has escuchado la voz de, ¿cuál voz es la que estás escuchando? ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿Cuál voz, hermano? La Biblia
es muy clara, y aquí le quiero decir esto a los varones que tienen una esposa. La Biblia me habla de dos tipos de voz para el varón. La voz de Eva, que lo lleva a pecar, que lo lleva a infringir, que lo lleva a salir, que lo lleva a que no sea nada en el Señor. O la voz de Sara, que le dice, le da instrucciones. ¿Y qué le dice el Padre? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Escucha a tu mujer, porque en ella hay sabiduría. ¿Cuál de las dos voces usted está escuchando? Aquel que tiene una esposa. La esposa cumple una tarea, y es ser ayuda idónea. Y ser ayuda idónea implica, dentro del hebreo, es que esa persona, esa mujer, puede cumplir dos funciones: la de rodear, la de proteger, o la de ser oposición cuando algo no está acorde y ella conoce del Señor y el varón se quiere ir de ñatas, y ella va a decir no, porque la Biblia dice eso. Va a ser de oposición para que ese varón no se desboque. Las esposas tienen esa tarea de ser protectoras, de rodear, de ser inteligente. Esa es la tarea de la esposa o de la madre, que es la que tiene la función de cuidar a su casa, cuidar a su familia, para que el adversario no venga con engaño, porque Dios a nosotros nos dio dos cosas, dice la Escritura: sabiduría e inteligencia, para que ayudemos, porque ser ayuda idónea significa tener un poquito más allá de la visión que tiene el varón. Eso lo dice la palabra. ¿Cuál de las dos voces está escuchando ese varón que tiene una esposa? La voz de Eva: eso no vaya a culto, quedémonos durmiendo. Eso para qué diezma, eso mejor vámonos y nos gastamos en una cervecita en la esquina. Eso para qué no sé qué. Eso es, hermano. Esa es la voz de Eva. Esa es la voz de Eva. ¿Cuál voz está escuchando? Usted que tiene una esposa, o nosotros que tenemos un hogar donde dirigimos una familia. Si es esa mujer que se opone, que pelea, no le conviene oír. ¿Por qué? Porque esa voz fue la que llevó a que él perdiera su relación y su vida, relación íntima con el Señor. ¿Cuál de las dos voces, hermano? ¿La voz de Sara o la voz de Eva? Por eso el Señor le dice: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, dice, y has comido del árbol que te mandé, no comieses, maldita sea la tierra por tu causa. Dice, por tu causa, con grandes fatigas sacarás de ella el alimento en todo el discurso de tu vida. ¿Qué me está diciendo el Señor? Que si yo escucho la voz de Eva, yo voy a traer ¿qué? Maldición a mi casa. Voy a traer situaciones a mi casa. ¿Por qué? Porque estamos escuchando esa voz que me lleva a pecar, esa voz que me lleva a desobedecer, esa voz que me dice: eso mejor no vaya, eso mejor aquí, mejor vámonos para allá, vámonos para acá. Esa voz no le sirve, varón. No le sirve, hermano. ¿Por qué? Porque dice el Señor: por cuanto has escuchado esa voz y obedeciste a la voz de ella, maldita será la tierra. Tremendo, hermano. O vuelvo y le repito: si la voz de tu mujer, de su ayuda idónea, es la voz de Sara, la que le daba sugerencias, sí, ella también se equivocó, pero es que el Señor en la equivocación no habló nada, pero sí cuando le dijo: escucha a tu mujer, porque en ella hay sabiduría e inteligencia. Póngale atención lo que ella está hablando. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bien. Por eso dice, ahora viene la caída. ¿Por qué? Porque se infringió el mandato de que Dios me dijo: no puedes tener otros dioses.
no puedes creer, no puedes obedecer al mundo, no puedes obedecer las creencias falsas, no puedes seguirla, no puedes, porque eres tú el que vas a infringir, eres tú el que la va a llevar. Lo dice la Escritura. Dice, pero fíjense que aunque se cometa el error, se cometa la falla, aunque tomemos la decisión equivocada, Dios siempre me va a dar la salida. Si usted lo busca, si nosotros vamos, Él me va a dar la salida. Él me va a decir cómo y de qué manera vamos a ser sacados, vamos a ser rescatados, pero yo debo obediencia. Y dice, la promesa, Él le da la promesa de redención a la primera generación, que es la generación de Adán. Esto es maravilloso, lo que yo estudié, yo decía, Dios mío, qué cosas tan buenas. ¿Y cuánto hace que yo lo había estudiado? Porque lo tengo allá en el libro, eso como que desde febrero tengo yo ese estudio. Y dice, Génesis 3:15, la promesa de la redención producto de la desobediencia, producto del pecado. Se está viviendo una situación, se está viviendo una circunstancia. El Señor le va a dar la palabra para que empecemos a luchar y a batallar. Génesis 3:15 dice así la palabra del Señor: yo pondré enemistades entre ti y la mujer, y entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza y andarás acechando a su calcañar. Mire, hermano, y aquí vamos a analizar algo muy bonito que me daba el Señor. Fíjese que aquí el Señor dice, pongo enemistad entre ti. ¿Entre quién? Entre la desobediencia y la obediencia a la palabra del Señor. Obedecemos al mundo con sus desvíos y sus cosas, o me alineo al Señor, así no esté de acuerdo, me parece que es verde, pero yo quiero pintarlo de rojo, y yo me alineo a lo que dice la Escritura, entonces yo voy a recibir la bendición del Señor. Por eso dice, yo pondré enemistad entre ¿quién? Entre mi mente. Por eso dice que en mi mente batallan. Pablo lo dice, que nosotros tenemos una guerra. La ley de mi mente contra la ley de Dios. ¿Qué me dice mi mente? ¿Qué me dice mi carne? ¿Qué me dice la ciencia? ¿Qué me dice el hombre? ¿Y qué me dice la palabra de Dios? Hay esa lucha. Usted escucha algo y usted dice, ay, sí, pero es que yo tengo el conocimiento, ¿no? Porque es que yo, como tengo títulos, retítulos y todo eso, tengo como 50,000 títulos, entonces yo creo que ese conocimiento pues me da a mí la autoridad para yo decir que no estoy errado. Pero la Biblia, usted está pensando distinto a la Biblia, ¿quién está errado? Pues usted. Porque lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo debo hacer debe ser alineado a la Escritura. Debe ser alineado a la Escritura. Por eso dice aquí que va a haber una enemistad entre la simiente, entre la verdad y la mentira. Esa es la pelea entre la obediencia a Dios y la desobediencia al Señor. Esta es la diferencia, la disensión, el pleito y la contienda. ¿Obedezco a Dios u obedezco a los hombres? ¿Sigo la palabra del Señor y sus estatutos y sus mandatos, o me alineo a lo que dice el mundo? Que si yo quiero puedo ser burro, entonces me mandan a hacer un montón de cosas. Que si yo quiero me ponen esto. Y yo decía, Señor, qué tremendo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la voluntad. Dice, ahora, mire, cuando el Señor le dice a la serpiente, o le dice a Adán, le da el plan de salvación y le dice cómo es que él va a entrar en ese proceso. Él dice que él le va a cortar la cabeza, dice, le cortará la cabeza, pero ella le hará mella en su calcañar. Aquí podemos definir dos cosas: la muerte y la resurrección del Mesías
se dio esta promesa? ¿Cómo se dio? Porque resulta que el Señor dice en su palabra que con la muerte del Señor, con la resurrección del Señor, se le cortó la cabeza al diablo. La muerte, la obra del Señor, fue cortada la cabeza de la serpiente, fue cortada la mentira, fue cortada lo falso, fue cortada la cabeza de la serpiente. Por eso dice que vino la lucha, vino la oscuridad, vino todo lo que me dice la Escritura que se refiere al adversario. Es decir, que esa batalla que se dio al mediodía entre el Señor y la oscuridad, entre la lucha, los temblores, todo lo que sucedió mientras el Señor estaba, era una guerra que estaba habiendo entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y las tinieblas. ¿Por qué? Porque hay una cabeza de la creación de la oscuridad y es la serpiente, es la mentira, es lo falso. Cuando el Señor muere, por eso dice, por cuanto Él murió, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, pero cuando Cristo resucitó, todos nacimos en la verdad, para la verdad y a caminar en la verdad. Ya por eso en mi corazón debe existir siempre la verdad, independiente de alguna situación, ¿ya? Pero aquí lo que el Señor está diciendo, que con la muerte y la resurrección de Cristo se hizo una cosa con la serpiente, con el diablo, con el demonio, como usted lo quiera llevar, y es que le quitaron la cabeza. Ahora, yo veía hace unos días un documental y me llamó la atención y me acordé cuando estaba preparando el tema, que cuando le cortan la cabeza a la serpiente sigue viva, la cabeza sigue viva por mucho tiempo y la cola sigue viva. ¿Cómo relacionamos eso con el Señor? La cabeza, que es la mentira, que es el padre de la mentira, que es el adversario, ya se le quitó. Durante un tiempo duró, pero resulta que nosotros estamos viviendo los coletazos de la serpiente. Estamos viviendo que la serpiente sigue, y yo veía que la cabeza estaba acá y ella seguía haciendo así, tratando de morder y tratando de seguir con vida, y la cola, aunque estaba aquí la cabeza y aquí la cola seguía moviéndose y la cola se levantaba. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. La cabeza ya fue aplastada. Ahora, ¿con qué estamos nosotros luchando? Con los coletazos, con las cosas que el enemigo nos está poniendo, con las situaciones que el enemigo está trayendo. Y nosotros seguramente hemos sido alcanzados por un coletazo de la serpiente. Por eso él dice que al final tiene que venir a que esos coletazos, a que esa parte de la serpiente que no ha muerto, termine, porque él dice que al final es que la muerte es la que va a ser vencida. ¿Sí me van a entender esa parte? Por eso lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra, dice, tú le pisarás la cabeza, aunque tú le cojas el carcañal. ¿Qué quiere decir? El caminar. El enemigo siempre me está poniendo a mí que yo me desvío del camino del Señor. Ya la cabeza fue vencida, ya la cabeza fue separada del cuerpo, pero ella sigue persistiendo. Fíjense que cuando el Señor, el enemigo se le presentó delante del Señor, ¿qué le dijo? Que cuando ya lo tentó, cuando ya vio que no podía, dice, me voy. Pero él volvió, porque a través de los fariseos, a través de muchos, él volvía. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo su tarea y sigue haciendo su tarea. Porque hasta el final, aunque él ya sabe que los días son cortos, que le queda poco tiempo, él sigue confiando en que se va a llevar a muchos de aquellos que se aparten del Señor, se alejen del Señor, que los alcance el coletazo de la serpiente. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces fíjense, dice, sabemos que la serpiente simboliza la mentira.
lo falso en todo, es decir, el desvío de la humanidad al reino de los cielos. La oscuridad llegará a la luz del Evangelio. O sea, nosotros tenemos la luz porque hemos aceptado el Evangelio, porque le hemos dicho sí a aquel que vino y nos habló, nos invitó y nosotros le dijimos sí. Y hemos entrado y cuando salimos al mundo recibimos el coletazo, recibimos la tentación, recibimos el maltrato, ¿por qué? Porque estamos en esa lucha, porque Él dice, y el calcañar, aunque usted le coja, su cabeza ya no existe, ya usted fue vencido, ya esa parte no, pero sigue Él haciendo su tarea. Él sigue haciendo, hermanos, su obra y su tarea. Dice, y andarás acechando su calcañar, es lo que dice el Señor, que aunque la cabeza ya fue vencida, porque el Señor lo venció, el Señor, por eso el velo se quitó, el velo se rompió y el Señor resucitó y nosotros llegamos a la luz, ya somos del Señor, somos de la luz del día. Y dice el Señor, y andarás acechando a su calcañar. Se refiere a que todavía seguimos luchando contra los coletazos de la serpiente, ya que la cabeza y el cuerpo siguen durante un tiempo vivos. Y es lo que yo veía en ese documental. O sea, no se deje coger, no se deje llevar al plano que el Señor no quiere que usted viva. Es lo que me enseña el Señor, son las instrucciones que Dios dio a la primera creación, le dio instrucciones para ellos, para su labor de trabajo y la relación que se debía tener con el Padre. Hubo la caída, el Señor dio la forma y la manera de cómo la humanidad, de cómo esa generación y de qué manera Dios va a rescatar, Dios va a llamar, Dios ya sabe quiénes somos los que escuchamos y seguimos. Dios lo sabe. Por eso Él, que sabe quién es, la tiene preparada ¿para qué? Para que usted vaya, para que usted instruya, para que usted camine dentro de los parámetros del Señor. Y eso es lo que me dice a mí el Señor. Por eso Isaías 41:4 dice, el que llamó a las generaciones desde el principio, no dejaré para siempre caído al hombre. No, el Señor dice, no voy a dejar caído, yo voy a aparecer, yo voy a enviar, yo voy a hacer, ¿para qué? Para que esa generación, para que esa familia, para que esa nación entre en el proceso de la redención. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Que estamos nosotros luchando contra los coletazos de la serpiente. La cabeza ya fue pisada por Jesús cuando murió y resucitó. Cuando entregó su vida con sangre, cuando el Espíritu de Él se fue donde el Señor y volvió, y ahora nosotros tenemos no una naturaleza caída, tenemos la naturaleza del Espíritu, tenemos la naturaleza del nuevo hombre, tenemos la naturaleza del Señor, porque hemos aceptado su obra y seguimos en su camino. Pongámonos en pie, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Dios eterno, al poderoso, al gran yo soy. Como primera medida, Señor, gracias por las instrucciones que ha dejado en su palabra. No han cambiado, Señor. Para cada generación, de alguna manera y de alguna forma, tú haces conocer cuáles son sus designios. ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros como creación tuya hagamos para poder sostenernos en el camino hacia el reino, Señor? Gracias, Señor, por ese manual de instrucciones para nosotros los que vivimos como seres humanos, para las parejas, para los hermanos, para las familias. Hay unas instrucciones, Señor, para cada uno de nosotros. Igualmente, Señor, para nuestra labor. Bendiga la labor de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendiga, porque tú dices que trajiste bendición
sobre la labor que realiza cada uno de mis hermanos, Señor. Bendiga sus manos, Señor. Manos que traigan prosperidad, manos que hagan lo correcto, manos, Señor, que tienen un vínculo con las cosas tuyas, Señor. Bendiga, Señor, la obra de los hermanos, cualquiera que sea, su labor del campo, Señor, que tomen dominio, que tengan control, que hagan, Señor, fructificar su obra, su tarea, su labor de trabajo. Igualmente, Señor, hoy queremos decirte, Padre, queremos mejorar nuestra relación contigo. No queremos escuchar la voz del hombre, no queremos escuchar la voz de Eva, Señor, la voz de Caín, las actitudes de los hombres malos, de las personas que no quieren que nosotros caminemos en el plan del Señor. Señor, perdónanos si hemos oído otras voces, perdónanos, Señor, si la avaricia, la codicia, la lujuria, la incredulidad, el querer ser multimillonarios, Señor, perdónanos, Señor, porque tú dices que debemos de buscar las riquezas en Cristo. Cristo no se preocupó por nada porque Él sabía que nada de lo que había acá le iba a llenar, sino era lo que tenía allá arriba, Señor. Su gloria, el estar sentado a la diestra del Padre para gobernar todo lo que el Padre le había entregado. Por eso, Padre bendito de los cielos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mejorar nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no escuchar las voces de mi casa, de mi familia, lo que veamos que esté pasando en mi casa, Señor, que simplemente nosotros nos limitemos a orar, a buscar del Señor y no dejarme afectar de la ciencia, del conocimiento, del pleito, de lo que puedan ver mis ojos en mi casa, en mi trabajo, sino que yo solo vea la gloria del Dios eterno. Gracias, divino Salvador, gracias, poderoso Dios. Hoy queremos decirte, Señor, que sí hemos fallado, sí nos hemos equivocado, sí hemos tomado decisiones, Señor, que no han dado en el blanco, nos hemos equivocado, Señor. Pero hoy queremos corregir, queremos poner en la dirección hacia ti todas nuestras decisiones, nuestra vida y nuestro caminar. Perdónanos, Señor, si hemos gastado el dinero en lo que no es pan, Señor, creyendo que lo más costoso, creyendo que vivir en una falsa opulencia es lo que me hará feliz, Señor, cuando realmente son las riquezas del reino del cielo lo que me van a ayudar a caminar de acuerdo a su palabra. Hoy levanto mi mano, Señor, para bendecir a los hermanos de Medellín, Señor, para que su gloria, su majestad y su grandeza, bendecidos sean ellos, Señor. Los hermanos de Bogotá, Señor, bendígalas, guárdalas, igual en el camino, Señor, en el que van a venir, Señor, cuando hayan tomado la decisión de salir de viaje para estar aquí en su casa, Señor. Gracias, Señor, porque vas a bendecir, vas a proveer, vas a poner todas las cosas en dirección hacia ti. Oramos por los hermanos de Piedecuesta, Señor, para que seas tú trayendo bendición sobre ellos. Oramos por los hermanos que están al otro lado de las redes, Señor, allí en su casa, escuchando el mensaje y la palabra, Señor. Oramos por los hermanos que están aquí, Señor, aquellos que vinieron, Señor, con el anhelo de escuchar su palabra. Bendígalos, Señor. Bendígalos a todos, aún a los que están enfermos en sus casas, Señor. Aún aquellos que de pronto su corazón todavía, Señor, navega entre las dos aguas, entre la incredulidad y la duda, Señor. Por eso ayúdalos, Padre bendito de los cielos. Hay unas instrucciones dadas desde el principio y se seguirán hasta cuando tú vengas, Señor. Cuando vengas en tu reino, entonces todo tendrá fin y vendrá lo nuevo, Señor. Vendrá lo eterno, vendrá lo que tienes tú para aquellos, Señor, que hicimos caso omiso del hombre,
y no seguimos instrucciones de hombre ni mandatos de hombre, sino obedecimos a la palabra del Señor. Gracias, Señor. Oramos por nuestra vigilia, Señor. Oramos por la vigilia del sábado. Oramos por todo lo que va a haber en ese momento, la palabra, las personas que tienen la alabanza, las personas que nos han apoyado para el refrigerio, todo, Señor, que todo se dé como siempre lo hemos alcanzado, Señor, y que sea una noche de regocijo, de conocimiento, Señor. Aunque venga, Señor, cuídanos de esos coletazos de la serpiente, Señor, porque mientras estemos aquí, la serpiente, Señor, su cola seguirá haciendo su obra y tratando, Señor, de cogernos el calcañar, Señor. Bendíganos, Señor, guárdanos de todas esas acechanzas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.